Muchas gracias, presidente. Señorías, la izquierda madrileña es a la concordia lo que José Luis Ábalos al decoro y a la estética. Y lo estamos viendo muy bien en este pleno. Ustedes son incompatibles con la concordia porque su objetivo no es la reconciliación, sino la revancha, 90 años después de una guerra que ninguno de nosotros vivió y 50 años después de la muerte del dictador, que ya solo vive en sus cabezas. Se pelean con el fantasma de un dictador muerto mientras van a besar los pies de dictadores vivos y homenajean a dictadores comunistas sanguinarios como Ho Chi Minh, que es donde está ahora mismo Pedro Sánchez, porque a Sánchez le fascina los tiranos de izquierdas que han conseguido gobernar sin oposición. El dueto autoritario de Zapatero y Sánchez nos presentan esto de la memoria democrática, que no aspira a pacificar el pasado, sino a tensionar el presente, que no pretende cerrar heridas, sino cerrar filas, y que solo busca impedir la alternancia política en el poder. Y miren, la memoria es algo personal, es el recuerdo íntimo que cada uno de nosotros guardamos de las vivencias que tenemos. Ustedes quieren romper esa memoria personal, esa memoria íntima, para insertarnos un relato turbio que ha escrito Bolaños en un sótano de la Moncloa para hacer pasar a Otegi por un hombre de paz, a Puigdemont por un demócrata y a Sánchez por un hombre de Estado, y así borrar nuestros recuerdos de un terrorista, de un golpista y de un cobarde. Pedro Sánchez y quienes besan el suelo por donde pisa, como Más Madrid con la señora Bergeroda al frente, se arrogan la legitimidad republicana y a todos los demás nos tratan de franquistas. Y eso incluye a la mitad del propio PSOE. Porque el sectarismo sanchista no hace ni prisioneros ni respeta la historia de su propio partido. La historia de la que ustedes estaban orgullosos, señores del PSOE. La de Felipe González, la de Alfonso Guerra, la de Joaquín Leguina, el único presidente de la Comunidad de Madrid socialista, o la de Tomás Gómez, ya fachas todos. A mí la verdad es que me da vergüenza, no está la señora Espinar, yo creo que tiene un mal día hoy, pero me daría vergüenza, señores del PSOE, tener a un jefe como Óscar Paradores, que como director de gabinete de Pedro Sánchez participó en una operación de Estado contra una rival política en la que se filtraban datos de un particular en colusión con el fiscal general del Estado, y que como presidente de Paradores encubrió las fechorías del ministro de Transportes, que destrozó una habitación en Teruel en una juerga en plena pandemia que incluía a prostitutas que trajeron en la que ya llaman la putaneta de Ábalos. Y así, señorías, con esa dicotomía, leales sanchistas por un lado y fachas todos los demás, desaparece la transición, que jamás se menciona, desaparece la Constitución. Están hablando de memoria democrática y ni Más Madrid ni el PSOE han mencionado la Constitución española. ¿Qué memoria democrática los van a traer aquí, señores? Desaparece el pacto del 78 y volvemos una y otra vez a la guerra del 36, porque sin conflicto el PSOE se desinfla y la ultraizquierda desaparece. La concordia de los españoles es un problema para ustedes y por eso la atacan cada día. Pero vamos al contenido de la iniciativa que nos trae la izquierda. Quieren vincular la Real Casa de Correos a Franco y convertirla en un lugar de memoria democrática. Así que la primera pregunta es ¿por qué? Y la respuesta obvia es porque ha decidido que se vive muy bien en Francolandia. Mientras nos entretenemos con la guerra del 36, no hablamos de la corrupción de 2025. Y eso no va a pasar. Así que en un día como hoy, cargaditos de noticias de Koldo, de Ábalos, de Aldama, de Europa, de Begoña Gómez, de fiestas, de prostitutas y dinero público malversado, un día más en el que podemos decir que van a ir todos pa'lante, ¿cómo no hablar de Franco? Y de paso atacar a las instituciones de la Comunidad de Madrid. Miren, la Real Casa de Correos es uno de los edificios más antiguos de Madrid, tiene 250 años. Ha albergado a muchas instituciones y ha sido testigo, por ejemplo, del levantamiento del 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se levantó frente al invasor francés. De la celebración de la victoria de la batalla de Tetuán en 1860, cuando la reina Isabel II pronunció un discurso desde los balcones del que entonces era el Ministerio de Gobernación. Del atentado del presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, que fue abatido por un tiro en la Puerta del Sol y fue llevado a este edificio donde falleció. De la proclamación de la Segunda República, señores. Aquí se proclamó la Segunda República en el balcón del que ahora es el despacho de la presidencia del Gobierno regional. Y también desde aquí, desde este edificio, las autoridades del Frente Popular coordinaban las 345 checas en las que se detuvo, se torturó y se asesinó a miles de personas. Pero por lo que sea, no hay memoria democrática para las checas de Madrid.
Y habría que recordar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, otros lugares para los que tampoco existe esa memoria, como el Parlamento Autonómico Canario, que fue utilizado por el bando franquista para celebrar consejos de guerra, o los aeropuertos de Gran Canaria y de Los Rodeos, hoy Tenerife Norte, donde se levantaron en el 37 campos de concentración. ¿Por qué no se recuerda a los turistas que llegan a Canarias que fueron lugares construidos por presos políticos? Será porque lo importante en este caso es atacar a un edificio de la Comunidad de Madrid que es responsabilidad exclusiva de la Comunidad de Madrid desde que su primer presidente, Joaquín Leguina, socialista, desde que el ministro del Interior, José Barrionuevo, socialista, y que el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, socialista, decidieron darle un nuevo significado a este maravilloso edificio, desde entonces casa común de todos los madrileños. Como dijo Su Majestad el Rey, tras su reforma, este palacio y su entorno urbano representan lo que Madrid significa en el conjunto del Estado de las autonomías, una comunidad abierta y generosa, con vocación de modernidad y sólidamente vertebrada a través de la solidaridad con las demás comunidades autónomas. Eso es Madrid, eso refleja la Puerta del Sol, esto representa la Real Casa de Correos, este edificio ya es un lugar de concordia, ya es la casa de todos. Frente a este edificio, toda España celebra el fin de año, todos nos tomamos las uvas en este edificio, es un lugar de alegría. Frente a este edificio, todos los años, el 2 de mayo, celebramos el Día Grande de Madrid con una parada militar que también nos quiere robar. Pedro Sánchez es como el Grinch queriendo robarnos la Navidad y la alegría. Y además una cosa, la Ley de Memoria Democrática fue redactada también por ETA, por esos señores que asesinaban a nuestros compañeros y a los suyos. No tienen vergüenza traer una iniciativa sobre una ley de memoria democrática para hablar de concordia cuando está redactada en esos términos. Pero, señorías, Pedro Sánchez, Otegi, ustedes y yo pasaremos, pero la Real Casa de Correos permanecerá. Y no les vamos a dejar a ustedes la responsabilidad de proteger el patrimonio de los madrileños, porque ustedes ya lo han rendido todo por 7 votos. Va a ser el gobierno de Isabel Díaz Ayuso quien lo proteja con uñas y dientes, así que si quieren poner una placa, la ponen en el mausoleo de Ho Chi Minh, de Mao Zedong, de Kim Jong-il o en el parador de Teruel, que ahí también tiene memoria. Muchas gracias. Señor Pache, tenía usted la oportunidad de ponerse del lado de la memoria democrática, de venir al siglo XXI, y a usted ha comenzado haciendo un chiste. No solo reniegan la memoria democrática, sino que se ha atrevido a hacer un chiste con todas esas personas que sufrieron violación de los derechos fundamentales que está recogido por Naciones Unidas. ¿Usted se imagina que hiciéramos chistes cuando hablamos de las víctimas de ETA? Cuando hablamos de las víctimas del 11M. Señoría, silencio, silencio. ¿Qué pérdida de oportunidad ha tenido usted? Y además tan previsibles que quieren llevárselo a un golpe de Estado, a una guerra civil, para que quedemos ahí encajonaditos, ¿no? Pero afortunadamente este país ha cambiado, Madrid ha cambiado, es muy diferente a ustedes y no se dan cuenta, porque efectivamente durante 40 años de dictadura no hubo dos bandos en este país. Hubo demócratas que fueron represaliados y torturados por pensar y actuar diferente. No hubo dos bandos en 40 años de dictadura. Y mire, es que fue Franco quien vinculó la Real Casa de Correos con el franquismo. No somos nosotros, fue Franco. Y nosotros lo que les traemos aquí es la oportunidad de desvincular la Real Casa de Correos del franquismo, precisamente. Y eso se hace con técnicas pedagógicas en favor de la defensa de los derechos humanos. Pero ustedes siguen empeñados en seguir manteniendo su vínculo con el pasado, desde Billy el Niño hasta Franco. Y nuestro vínculo con el pasado, de esa memoria que alberga la Puerta del Sol,
efectivamente, el 2 de mayo, la proclamación de la Segunda República, las movilizaciones de la transición y el 15M. Esa es la memoria democrática que defendemos y que reivindicamos. Y por último, es que deberían sentirse orgullosos de que hoy puedan salir por la calle Correo, porque por esa entrada de la calle Correo torturaban a las personas que hacen que hoy puedan estar ustedes sentados ahí. Díganme quién dijo esta frase: quien homenajea a una víctima está homenajeando a todas, porque quien no homenajea a todas no está homenajeando a ninguna. Consuelo Ordóñez. Apréndalo un poco. Gracias, presidente. La verdad que es fascinante con cuántas ganas aplaude el Partido Popular un discurso tan lleno de odio, de insultos a las víctimas, a las personas. Todo un ejemplo de concordia, como cada discurso del portavoz del Partido Popular, cada jueves en sus 3 minutos, hoy ha sido de 7 y luego de otros 3. Más odio y menos concordia. Silencio, señorías. Hoy también hemos aprendido que gracias a la generosidad del fascismo, hoy somos libres, señora Velasco. Mire, legitimidad para defender la democracia y defender a las víctimas la tenemos toda, porque somos demócratas y luchamos cada día por la libertad, porque no distinguimos entre unas víctimas ni otras. Porque silencio, señorías. Están ustedes muy nerviosos, yo entiendo que han tenido un mal día, han venido ustedes con todo el arsenal. Silencio, no, señorías. Y no me han escuchado. Señor Díaz Pache ha dicho que no hemos mencionado la Constitución. Lo que pasa es que no me ha escuchado y tenía ya su discurso preparado porque hoy era un día incómodo y había que venir con toda la artillería. Y utilizan otra vez el comodín de las checas con afirmaciones falaces para equiparar lo que ocurrió durante la guerra con 40 años de dictadura. Y miren, esto no es así. Además, le voy a informar de que en el Parlamento de Canarias sí se ha instalado una placa de reconocimiento. Y no ha pasado nada, no se ha hundido el mundo. A Más Madrid quiero darles las gracias por el apoyo y apoyaremos su enmienda. Y quería también compartir con ustedes, que no sé si saben cómo se denominaba a la Casa de Correos durante los años 40. El Belsen español. ¿Saben lo que era? Bergen-Belsen. Un campo de concentración nazi en Alemania. ¿Saben lo que hay ahora allí? Un memorial, un centro de documentación, un centro de educación, monumentos, todo sufragado en gran parte con fondos públicos. Lugares de memoria existen en todo el mundo. Lugares donde sucedieron hechos terribles y que hoy comparten un propósito común en la defensa de los derechos humanos, en reconocer a las víctimas, en no olvidar y en no repetir. Como el Museo de Lisboa, la Casa del Terror en Budapest, el Museo Sitio de Memoria ESMA en Buenos Aires, Villa Grimaldi en Chile, Auschwitz en Polonia, visitado por la señora Ayuso mientras niega el reconocimiento de la memoria democrática de nuestro país. Señorías, y finalizando, por favor dejen de interrumpir, sean un poco más demócratas, ya está bien, hombre. Finalizo citando a Pierre Logat. Un objeto se convierte en un lugar de memoria cuando escapa al olvido, por ejemplo, con la colocación de placas conmemorativas y cuando una comunidad lo reviste con su afecto y sus emociones. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor Díaz Pache tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Bergerotto, ustedes no hacen chistes con ETA, ustedes gobiernan con ellos y eso no tiene ninguna gracia. Y miren, el Partido Socialista ha comparado aquí a Auschwitz con la Puerta del Sol. Yo creo que eso es una gravísima falta de respeto a todas las víctimas de la Shoah y usted debería pedir perdón por esa comparación tan absurda. Miren, ustedes han protestado mucho porque la presidenta no ha acudido a este pleno, lo han repetido en muchas intervenciones, y yo quiero volver a insistir con la cuestión de dónde está Pedro Sánchez y qué está haciendo Pedro Sánchez en el día de hoy. ¿Ha acudido él al pleno del Congreso? ¿No ha acudido al pleno del Congreso? ¿Dónde está?
La presidenta está en un país hermano, está en Ecuador, en un país donde están celebrándose elecciones, y ella está hablando de libertad y de combatir todas las dictaduras. ¿Y Pedro Sánchez qué está defendiendo? Pedro Sánchez está homenajeando a dictadores comunistas en Vietnam y en China. Aquí no hay memoria democrática, no hay democracia. Aquí no hay democracia, no hay urnas como no había urnas en esa cortina que puso Pedro Sánchez para conquistar el poder en el Partido Socialista. Miren, les enseño la portada de hoy. Hidalgo, Begoña, Aldama y el camarada Sánchez homenajeando a un asesino. Esta es la portada de hoy. ¿Por qué no está Sánchez en España hoy? Porque la corrupción le atenaza. Y vienen a hablarnos aquí de memoria democrática y de ausencias. Las noticias solo de hoy, se las leo muy rápido. La Guardia Civil revela que Javier Hidalgo llamó a Begoña Gómez para desbloquear el rescate de Sánchez a Air Europa. Hidalgo es el que estaba con Begoña Gómez en esa reunión rara en un hotel de San Petersburgo. La UCO apunta que Air Europa pagó un chalé a Ábalos tras el rescate. El chalé era ese que estaba al lado de un prostíbulo, porque claro, ya que vamos a relajarnos a Marbella, pues vamos a hacerlo sin tener que hacer desplazamientos innecesarios. Koldo premió a la presidenta de Adif con el fichaje de Jessica. Jessica era una de esas prostitutas que pagamos entre todos para disfrute del ministro de Transportes. Así enchufó Ábalos a Miss Asturias, currículum falso y ayuda del presidente de Renfe. El gobierno conocía la fiesta de Ábalos con prostitutas en Teruel. El Parador se quejó por los destrozos y Óscar Paradores lo tapó para que nadie se enterase. Cada vez que el gobierno de Pedro Sánchez se ve acorralado por la corrupción, el camarada Sánchez desaparece, ataca a Madrid y saca a Franco a pasear. Así que yo le digo, señora Espinar, le digo lo que le he dicho a sus predecesores, al señor Celada y al señor Lobato. Sea valiente. Defienda a Madrid. Ni Óscar López ni Pedro Sánchez juegan en el equipo de Madrid. A usted la va a quitar igual. Por favor, señor Gutiérrez Benito. Váyase con el orgullo de haber defendido a los madrileños frente a todos los que le llamo al orden por primera vez, ya está bien. Señora Bergerot, le digo una cosa. Bueno, he visto las encuestas, así que no le digo demasiado. Usted siga con lo suyo, que nos va muy bien. Muchas gracias.